Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a observar la sexta partida del Campeonato Mundial de 1889 entre Chigorin y Steinitz. En este caso venimos con un match bastante parejo. La partida anterior, Steinitz había logrado quebrar las blancas de Chigorin, que venía bastante firme. Recuerden que en las primeras partidas los dos habían ganado con blancas hasta esa fatal quinta partida donde Steinitz pudo derrotar a Chigorin con piezas negras, ¿sí? En este caso ahora nos encontramos con que Steinitz tiene las piezas blancas y que en cierta manera quiere otra vez alargar su liderato en lo que vendría a ser el match, ¿sí? Entonces comienza con caballo F3, D5, D4 y por supuesto lo deja Chigorin hacer su defensa favorita, que es la que hoy en día conocemos como variante Chigorin. C4 alfil por F3, G por F3 y D por C4. Entonces vino E4. Recordemos que en la anterior partida Steinitz había podido generar una novedad fatal, que de hecho si no la vieron pueden verla acá arriba, una novedad fatal que había dejado totalmente mal parado en la posición a Chigorin. Por eso es que se ve aquí un pequeño cambio, ¿no?, en el orden de jugadas. Y de hecho, una jugada que en cierta manera no es de las más correctas, pero que es bastante interesante, que es jugar aquí E5. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, primero, más que nada, destruir el centro del blanco, ¿sí? Lo que se busca con el E5 es justamente un rápido desarrollo, porque ahora libera la diagonal del alfil, que puede venir a molestar por aquí, la diagonal de la dama también, que puede llegar a molestar. Por supuesto, podemos sacar el caballo, y si nos llegan a tomar, que fue de hecho lo que pasó, viene dama por D1, rey por D1 y caballo C6. Entonces, vean cómo ya estamos preparados para enroque largo, tenemos un muy buen desarrollo, aunque es verdad que en una posición abierta la pareja de alfiles puede llegar a tener cierta trascendencia. Entonces vino F4, torre de 8 jaque, alfil de 2 y alfil C5. Entonces noten cómo todas las piezas negras están tomando la iniciativa poco a poco. Y esto empieza a complicar un poco el panorama de las piezas blancas. Que bueno, en vez de defender directamente, contraatacan, lo cual generalmente suele ser una muy buena idea. Porque en cierta manera, si nos quedamos pasivos en la defensa y no contraatacamos en ningún momento, el rival va a poder seguir atacando y en ningún momento va a tener ningún problema con respecto a cómo llevar a cabo la iniciativa, ¿no? Entonces aquí vino caballo G7, muy interesante por parte de Chigorin, que por supuesto no defiende el peón de G7 de forma directa, porque luego va a poder jugar con caballo G6 y la torre captura aquí, caballo G6 y la torre está atrapada, ¿sí? Por eso es que vino alfil por C4, caballo G6 y rey C1. Steinitz jugó alfil por F2, torre G2 y alfil B6. Bueno, tenemos una posición bastante compleja en donde en cierta manera el negro ha logrado desequilibrar un poco la dinámica de las piezas blancas. Y es muy interesante porque es la primera vez en lo que es el match en que el negro logra en cierta manera molestar un poco a las piezas blancas de Steinitz, ¿no? En una variante que no es enteramente correcta, pero que en cierta manera es muy interesante, sobre todo pensando en el estilo de Chigorin, que es un jugador de mucho ataque. Entonces, jugar este tipo de posiciones es bastante interesante. Caballo C3, vino caballo D4, caballo D5 y caballo F3. Entonces se nos genera esta situación, ¿sí?, donde realmente hay que decidir un poco acerca de cómo continuar en esta posición. Por ejemplo, imaginen que les tocara jugar con las piezas blancas. De hecho, les voy a girar el tablero, así lo pueden ver bien. ¿Cómo creen que tendrían que responder ahora con piezas blancas? Para que vean un poco también la dificultad de lo que es la posición. ¿Qué opinan? Bueno, es interesante porque supongo ya habrán frenado el video, ¿no? Si no lo frenaron, es el último momento para que tienen ahora. Supongo que ya habrán frenado el video, ya habrán analizado un poco la posición y habrán encontrado con que hay varias opciones. Por ejemplo, una de ellas es caballo por B6 y la otra, más principal podríamos decir, es alfil C3. Entonces ahí es cuando viene todo el tema, ¿no? Realmente, ¿cuál de las dos es mejor? Porque si por ejemplo jugamos alfil C3, nos encontramos con que existe caballo por F4 y esta jugada luce realmente amenazadora. Sin embargo, esta es la línea más correcta, porque luego de torre G3, esta es la jugada tal vez medio complicada que hay que encontrar. Caballo por D5, E por D5 y por ejemplo caballo D4, podemos jugar rey D2
Y en esta posición, a pesar de que en cierta manera el blanco tiene peón de menos, tiene una posición bastante cómoda porque ese caballo en D4 está mal ubicado y la pareja de alfiles realmente es muy fuerte, ¿sí? Entonces, es bastante curioso, pero esta posición, a pesar del peón de menos, es, diría, casi ventajosa para el blanco. Así que muy interesante tener en cuenta estos detalles acerca de cómo a veces, a pesar de la diferencia material, si las piezas están bien ubicadas, es preferible antes que ciertas ventajas materiales. Ahora, ¿qué pasó en la partida? Voy a girar el tablero nuevamente. Lo vamos a ver de nuevo con negras. Vino caballo por B6. Y el problema de caballo por B6 es que ahora no vamos a hacer A por B6, sino que vamos a hacer caballo por D2. Y con esta jugada lo que hacemos es eliminar la pareja de alfiles. Entonces, torre por D2, A por B6, torre por D8, rey por D8, alfil por F7 y el blanco no se queda con el peón de más porque viene caballo por F4. Entonces, en cierta manera llegamos a este final en donde la verdad es que no es que está perdido el blanco ni mucho menos, pero noten cómo ya tiene ciertas dificultades. ¿Por qué? Por la estructura de peones, y esto es muy importante en los finales, ¿sí? En los finales es muy interesante tener en cuenta cómo es que está la estructura de peones, porque por ejemplo acá fíjense, un peón aislado y sobre todo este es el problema, peones rotos. Y uno dirá, bueno, pero tengo un alfil que en una posición abierta puede golpear y puede realmente generar molestia. Pero el detalle es que al haber peones rotos, el caballo tiene muchos puntos fuertes. Por ejemplo, estos son algunos de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo el punto de 6. Y aparte, estos dos peones en fila están medio complicados. Aparte hay otro gran detalle. Fíjense como acá, por este lado, debido a los peones doblados que tiene el blanco sobre la columna E, el negro tiene mayoría de peones. Es decir, es un final que realmente es medio complejo. No está perdido ni mucho menos, pero hay que jugarlo bastante preciso. Rey de 2, torre F8. Alfil B3, caballo E6. Y aquí, nuevamente, les voy a girar el tablero para que justamente vean la dificultad de lo que es este final. Porque yo les pregunto aquí, ¿qué opinan? ¿Qué habría que jugar con blancas en esta situación? Nos están amenazando el peón de 5, ¿no? Las negras que están buscando coordinarse bien. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué habría que hacer en esta posición? Bien, supongo ya habrán pensado un tiempo. Recuerden, pueden frenar el video los minutos que ustedes quieran, los que necesiten, les va a servir mucho de práctica. Y bueno, aquí Chigoren jugó E6, pero esa jugada es un tanto dudosa. Aquí la mejor opción y muy difícil es torre G1. ¿La intención cuál es? Que si nos comen este, nosotros nos comemos este. Y por supuesto, muchos podrán preguntarse, pero Maxi, acá te juego jaque. Rey C3 y torre por H2. Pero es que aquí es donde existe el gran recurso que por supuesto encontró el módulo, que es alfil G8. Y claro, el detalle está en que me voy a terminar comiendo este peón igualmente. Por ejemplo, si torre jaque rey, si jaque rey C4, caballo por jaque rey B5, y es muy curiosa esta posición. Por ejemplo, si G6, rey por B6, y ese rey está tan activo que empieza a comerse los peones. Por ejemplo, si rey E7, rey por B7, y ahora tenemos un peón también pasado por este lado, y la posición que ya se complejizó mucho, o sea, alfil que está presionando al mismo tiempo que aquí está defendiendo también los saltos por este lado. Entonces, realmente tenemos una posición bastante difícil. Esto hubiera sido lo mejor para el blanco en esta situación, buscando complejizar el asunto, porque ahora noten, miren lo que pasa con la otra línea. Voy a girar el tablero. E6, vino la partida, y aquí Stein comete una pequeña imprecisión, porque la mejor jugada era caballo E5, evitando totalmente el problema de torre G1. Porque vean, rey E3, rey E7, torre G1, G6, jugada que antes no teníamos en la posición. Torre G5, rey D6, H4, por ejemplo, H6, gracias al caballo D5, E7, torre 8, torre acá, rey por E7, y noten cómo ahora nos quedamos con el peón de más y una posición realmente muy pero muy buena, ¿sí? Entonces, en este caso esto hubiera sido lo mejor. Stein juega rey E7 en la posición, con lo cual se encuentra con torre G1, torre jaque, rey E3, torre por H2 y ahora torre G5. Es verdad que no existe el truco de alfil G8, pero igualmente que pueda activar la torre no es una buena señal para el negro. Torre jaque, y aquí es cuando viene lo que considero el error decisivo. Porque es bastante curioso, porque esta posición, a pesar de que luce bastante mal para el blanco, aún se puede aguantar, porque tenemos la opción de jugar rey F2, y si por ejemplo jaque, rey y torre por B2, que parece lo lógico, nos encontramos con este tema recurso táctico, torre F5, y claro, el peón de E6 es un peón pasado, entonces puede llegar a traernos problemas. Por ejemplo, rey E8, torre F7, caballo 7, torre por G7, y el problema este del mate al fondo, junto a la amenaza de torre por H7, etcétera, hacen que la posición sea totalmente sostenible, ¿no? Aparte justo el alfil que está defendiendo el peón de E6, el peón de A2, así que
esta posición que el módulo dice igualdad, para mí todavía sigue siendo compleja, pero bueno, sí se ve claro que no está perdido el negro todavía, porque tiene bastantes, de hecho, problemas con el tema de los peones colgando por este sector, o sea, la verdad que hasta tiene problemas, ¿no? Bueno, pero claro, después de torre H3 jaque, rey D4, nos encontramos con que torre F3 ya defiende absolutamente todas las amenazas. Entonces torre B5, caballo F4 y simplemente sacamos el caballito y nos vamos a comer todo y a avanzar nuestros peones. A5, H4, A por B6 y muy buena jugada por parte de Steinix, C6. Ese peón, por más que se haya perdido, al estar doblado no representa ningún peligro. Torre F5, caballo de jaque. Rey C5, torre por, peón por y ahora el peonéis que se va al infinito y más allá. H2, alfil por C6, B por C6, B7, H1 y parece que acá estamos logrando la coronación con blanca y lograr contrajuego, pero después de dama C1 muy bien calculado por parte de Steinix, lo que se logra es que voy a comer después de rey B6 el peón de B2 jaque, intercambiar las damas y pieza además, peón pasado que va a coronar, se está ganando la partida. Bueno, increíble, ¿no? Increíble lo parejo que está este match. Lo parejo que está este match. Parecía que ese golpe en la ronda anterior donde le habían quebrado las piezas blancas por un error, un Colghetti impresionante por parte de Chigorin, podría haberlo afectado, pero instantáneamente se recupera y logra ganar la sexta partida, con lo cual iguala de vuelta el match y nada está dicho, ¿eh? Nada está dicho. Muy interesante por cómo viene el match. E igualan 3-3 y bueno, se nos va a venir mañana la próxima partida que en este caso también hay que ver cómo reacciona Steinix a este golpe de sus piezas blancas, ¿no? Que no es para nada fácil. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos por seguir el video, espero que les haya gustado y por supuesto ya saben, no olviden dejar ese like, de compartir, muy importante que compartan con sus amigos y cada vez somos más en esta comunidad, así podemos lograr este objetivo de cubrir todos los campeonatos mundiales y por supuesto que bueno, siga creciendo el canal. Desde ya, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo video de los campeonatos del mundo. Chau, chau.